una cosa. Te daña el set. Este Matiel se pone aquí a bregar con las cosas y mira. Ahí se sienta Moraima también. Ay, Dios mío. No le estoy tirando la toalla a Maquiel, pero ahí se sienta Moraima a darle el segmento de ella. No, pero Pues, Sí, es verdad. yo me siento Ella va como por usted. más desde ahí. ¿verdad que sí? Desde ahí es que ella va por más. Sí. Y viene después de mí. Sí, eso es así. Exacto. Entre ellos dos. Entre Matiel y yo, Me wow, desnivelan wow. esto. Entonces yo llego aquí, Wow. encuentro Es que la verdad. encuentra aquí las cosas, todo se mueve. Mira, esto está fuertecito, los audífonos me A lo tengo que loco, a lo loco, ajustar. a lo loco. A lo loco. Yo le veo uno más arriba que el otro. Fíjate, Este está pues. en Ponce y el otro anda por Pues, es que Mayagüez. Matiel tiene un desnivel. Natural. Yo voy a necesitar un asistente de Ah. producción que antes de que me setee todo esto Sí, para hombre. no Es perder verdad. tiempo. Claro. Para no perder tiempo. Yo Porque estoy dispuesta a hacerlo. Pero ¿cómo? Yo estoy dispuesta a servir. como yo lo que tengo son 20 minutos, Matiel tiene 1 hora. Pues yo no puedo perder tiempo. Esto lo vive rápido. Buenos días, muchachos, la están pasando bien. Ustedes Estamos también. bien. Chévere. Sí. Qué bueno que esta mañana a las 5 de la mañana prendí el radio de la bicicleta y venía escuchando a Angie González Oh, en la repetición. Sí, Tremenda. sí. Ella, oye, Angie. tira el fuego, eso es fuego. Allí va. Es recta por el centro del plato, Angie. Directa, directa, sí. Yo siempre lo he dicho, que las mujeres son como los chihuahuas. Ajá, ¿cómo ¿Qué es? ¿Por qué? es ¿Esa eso? ¿Qué es comparación? eso? ¿Por qué? Que mientras más chiquititas, más bravas son. Ok. Sí, tú la ves más chiquita, más brava. Sí, Entonces, cuidado. Qué bueno Sí. que yo no soy chiquitita, ¿verdad? Angie Yo no viene, soy no, brava. tú estás como que en el medio ahí. Yo no soy brava. Pero si tú llegas a ser chiquita, hay que... Más miedo. ¿Qué? De los chihuahuas que le tiran a los Rottweiler. Buenos días, mi gente, a la audiencia que lo está escuchando Nueva Vida. Tengo un tema hoy que de verdad que yo estoy seguro que a mucha gente le va a tocar. Voy a empezar directo con unos ejemplos. Por ejemplo, Ajá. si tú eres un albañil, un contratista, y estás haciendo una acera, Ajá. y tú nivelas ese cemento, hay una cosa bien bonita, y estás por terminar, Ajá. y de momento viene alguien y empieza a caminarte por encima de lo que ya tú habías hecho. Que tú dijiste, esto está bonito, está lindo, y de momento viene alguien caminando y te dañó la acera. Caminando por el cemento fresco, Juan. De que tú estuviste todo el día bregando con eso. Eso es demandable. ¿Tú puedes demandar a esa persona o no? Porque Yo te tengo dañó que el trabajo. reconocer que yo le he hecho eso a mucha gente. No, Moraima. ¿Qué? Pues no me doy cuenta con mis despistes y ¡pam! Ahí está mi huella. Ha tenido suerte Pregunta. que no la han demandado. Pregunta. Pero para mí es demandable. Demandable. Sí, Para verdad. mí sí, para mí. Todas las horas, porque esos son días. O sea, tú Sí. primero arrancas el cemento que estaba viejo, después le montas un molde de madera, le pones la varilla, pagas unos empleados, Eso vienes es con así. el camión de cemento, Sí. El tiras el material. cemento, estás como una Claro. semana bregando con eso. Sí. Para que venga una Moraima de la vida Exacto. y te camine por encima del cemento fresco. Eso puede ser demandable. Y no, y que te diga, ay, perdón, y sigue. No, y que Exactamente. usted va a las redes y ve la foto, ella haciendo una morisqueta y el cemento ahí marcado. Pues, Y ella en las redes con un montón de likes. Es que a mí desde pequeña me enseñaron a dejar huellas, pues. Eso nena, no- pero ese no es ese tipo de huella. No, y encima la monetiza. Tú no- ¿Entiendes? La monetizo. Tú no lo coges literal, así, dejando huellas así literal. Eso es demandable, ¿verdad que sí? Para mí es demandable, don Cefe. ¿Verdad que sí? Lo es. Una costurera. Ah, Está trabajando en un traje, un diseño bonito, algo nuevo, Sí. Bonito. Exclusivo. Ella está terminando, dándole sus últimos, ¿cómo se dice? Los toques, Los toques, las costuras. Sí, las terminaciones. Las terminaciones. Sí. Y viene esta persona y dice, ay, está lindo, déjame probármelo, nena, no, que eso, déjame probármelo. Otra Moraima de la vida se lo prueba y lo rompe. O le rompe una costura o algo. Eso es demandable. Para mí también lo es. sí, es verdad. ¿Sí? Se Eso está no dañando se el puede. trabajo. No, ¿Viste? son cosas que pueden pasar. ¿Cómo me van a demandar por algo que fue un accidente? Ok. Bueno, pero si no era para ti, te lo mediste. Y cuando te lo mediste fue que se hizo ese descosido. Pero ¿y si yo terminaba encargándole uno? Iba a ganar doble. Iba a ganar el que tenía vendido más uno que yo le encargo porque No, me gustó. perdió uno y ganó otro, pero perdió el que dañaste. Ok, a lo que voy. Ajá. A lo que Vamos voy. a ver a lo que A va. lo que voy. El grupo de worship de la iglesia, Ajá. de música, Ajá. Sí. a lo que voy. Sí. Se prepara toda la semana. Ensaya martes, jueves. Sí.
Sí. A veces sábado, para que el domingo la cosa quede linda. Sí. Ajá. La adoración quede perfecta. Los cantantes se aprenden la letra. Ajá. Todo el mundo bien afinadito, bonito, bello. Las Una voces cosa- cuadras, las voces cuadras. Esos muchachos llevan toda la semana ensayando. Sí. Llega el domingo, empiezan Ajá. a cantar. Ajá. Todo va bien, Ajá. lindo, bello. La gente está en las nubes con el grupo de worship. Eso está bello. Todo el mundo Ajá. afinado. Entra el pastor con el micrófono y se pone a cantar con los muchachos. Y la gente que está allá arriba, Ah. Eso no es demandable. Eso no ¿Viste? es demandable. ve, ahí es lo que voy, ahí es lo que voy. ¿Viste? Hay una dispensa pastoral. Ahí para no, hacer eso. no, pero ahí es lo que Sí. yo voy, ahí es lo que Tiene voy. licencia, tiene Tiene licencia. licencia para hacer. Ahí es lo que voy. Después de horas, esos muchachos están Mira, practicando. enfócame la cámara, enfócame la cámara. Enfócalo. Te voy a hablar a ti, pastor. Pastora, escúchame bien. Tú no eres René González. Sí. Porque eso lo puede hacer René González. Exacto. Eso lo puede hacer Wanda Rolón, que eso es Marlene Arroyo, que tienen, o sea, ellos Seguro. tienen. Pero yo he visto, de momento está la cosa bien bonita. Entra el pastor vamos a orar. Y él dice, vamos a continuar con la alabanza, vamos a mantenernos ahí. Y se pone a cantar. Wow. Y cuando la cosa está tan bonita, Sí. ve, Wow. los muchachos ensayaron. Sí. Bendito. Los muchachos están bien, las voces están bien distribuidas. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Aquel tiene la segunda, este tiene la primera. Exacto. Entonces el Y micrófono el del pastor pastor. tiene la quinta. Seguro. La quinta y bien lejos. Entonces el micrófono del pastor que está más duro que el de todo el Sí, mundo. sí. Que va por encima del de todo el mundo. Sí. Abre la boca a cantar eso es demandable. Esa es mi pregunta. No, no, Wow. yo ya le anticipé que no es demandable. Pero tiene que haber una junta en la iglesia que puedan poner al pastor disciplina. Sí, sí, que lo detengan a tiempo. Cada vez que pase esto, mira, pastor, venga acá. Vamos a reunirnos. Esta parte no puede seguir pasando. Esto no puede seguir pasando, tú sabes. Los muchachos Pero se preparan. Eso no pasa solo con los pastores. Yo tengo que confesar que cuando yo voy a iglesias que me invitan, Ay, Moraima, no me Wow, digas. no. Moraima, más de lo que nosotros tenemos aquí por la mañana. Para. Más de esa dosis, no. ¿Qué tú haces, Moraima? yo ¿Qué tú les haces? digo a la iglesia, ustedes me pueden cantar en la parte esta de, ¿verdad? Unas dinámicas que yo siempre Ajá. hago. Me pueden cantar el grupo de adoración. Y yo Ajá. le cojo el micrófono a uno de ellos y empiezo a cantar. Ay, no, ve. Wow. Eso es demandable. Wow. Eso es demandable. Para mí sí, porque ella no es la pastora. Ve, eso es demandable. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Eso es lo que yo estoy como Angie ahora. ¿A dónde vamos a llegar? Exacto. Hay que decirle con el pastor de Cabrera. A lo mejor le cerraron la iglesia por eso mismo, porque se ponía a cantar un grupo de oración. Escuchen esto. Yo creo que abran las líneas, porque yo sé que hay mucha gente que está conmigo. Sí. Sí, esos muchachos ensayan toda la semana. Mira, el líder de adoración que me está escuchando, músico de la alabanza. Este es el momento de tú desahogarte. ¿Sabes? Llama, y yo quiero escucharte, porque es que yo estoy seguro que nadie se atreve a hablar porque es el pastor Sí, le da. o es la pastora. Ajá, ¿Sabes? imagínate. Y que no me mencionen a mí si yo he estado en una de esas iglesias y he hecho lo También mismo. tírala al medio a Moraima también. Ahí dice, pero yo me atrevo a sacrificarme por ti. Vamos a crear una junta dentro de la iglesia que atienda a esto, Exacto. porque son muchos, no es uno, Sí. no son dos, Ajá. son un montón. Y esto desde niveles bien altos como Dante Gebel. Hasta locales. Mira, yo he visto a Dante entrando en la Dante adoración. lo hace. Sí. Por eso te digo. Y ahora Desde voy a nivel- cantar. ¿Ah? Y ahora voy a cantar. No, y él, vamos a cantar, se pone, y desde niveles tan altos como los de, hasta niveles locales como la iglesia pequeñita aquí. Yo quiero, estoy hablando del corazón a mucha gente en este momento. Yo No, creo que hay miembros de grupos de oración de la iglesia que están llorando ahora mismo. no, están Identificados. Están diciendo, es cierto. Nos están diciendo, habla, papá, habla. Ahí. Exacto. Hoy yo lo estoy ministrando a ellos. Hoy es el tiempo para hablarte a ti. Hablarte a ti, a tu corazón. Esto de verdad que dan ganas de llorar. Porque tú sacas el martes, sacas el jueves, sacas el viernes, sábado para prepararte y el domingo. Y está todo bonito hasta que el pastor Lente se pone a cantar con el grupo. Pues entonces que el pastor se vaya el martes a ensayar, el jueves a ensayar, el viernes a ensayar, el sábado a ensayar. Y que cojan una parte
Y vaya preparado. Sí. Porque a veces ni la letra se sabe. Exacto. A veces ni la letra. Jefe, usted está a punto de decir, vamos a regalarle un curso de canto al pastor. Exacto, sí. O zapatero a sus zapatos. Si no, tú no eres René González. Eso lo puede hacer René González. Sí. Ve, eso. Hay pastores que lo pueden hacer. Alex de Castro. Alex de Puede Castro. hacer, ¿verdad? Pero no todo el mundo. Vamos a escuchar a la gente. Vamos. Yo quiero escuchar a la gente. 787-993-9700. Adelante, está con Don Seferino. Mucha gente herida allí. Hello. Dios me los bendiga. Dios te bendiga. Está muy bueno este tema. Ve. Es que había que decirlo, ¿verdad que sí? Había que tocar este Es tema. muy importante. Claro. Porque no solamente son con las agrupaciones que van. Ponen un hermanito que también se pone nervioso, que ensaya, que está cantando. Y ya que el hermanito está envuelto ahí, que el Espíritu Santo está descendiendo, el pastor coge el micrófono y tira al hermanito para el lado. Y el pastor se llama duro. Se llama duro la voz del pastor por encima del muchacho Mucho que... más duro. Porque, Miguel, Entonces, desconcentra el que está dirigiendo, que bastante que pasó y ensayó y estuvo ahí porque quiere hacer lo mejor para el Señor, pero el pastor le quita el tiempo. Ven, eso te pasa. Yo creo que tú eres una de las cantantes. Sí. Ve. Amén. Amén. Es una de las cantantes. Muy bien. Qué bueno que sacamos este tiempo para ministrarle a los músicos. Eso es así. ¿Sabes? Esto es como un retiro ahora mismo. Sí, no, aquí estamos ministrando. Vamos a la otra llamada. Vamos. Quiero escuchar la gente, quiero que me digan, que me cuenten esas experiencias. Cosas que nunca se han atrevido a decir. Es que no se van a Este es el atrever. foro, este es No, el es que foro. no se van a atrever. Por eso aquí yo digo que tiene que haber una junta. Una junta dentro de la iglesia que pongan disciplina al pastor también. Ahí, sí. O que le bajen el micrófono un poquito. Oh, exacto. Sí. Se lo pueden apagar. O que lo pongan más que para Que los no se dé monitores, cuenta. para los monitores de adentro. Oíste, se lo pueden apagar que él no se dé cuenta. No se va a dar cuenta que se lo pongan para los monitores de adentro, que él se diga acá. Sí. Afuera no se oye. Vamos allá, hello. Adelante, sí. Hello. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos Amén. días. Buenos días. No solamente son los pastores, sino Oh. también las pastoras, porque Ore- después que se ensayan todos los lunes, ella coge el micrófono y te canta todas las canciones. Ven. Entonces, ¿usted cree que eso no debe ser así, verdad que no? Claro que no. Pues, Ya pues- ella tiene su parte, que es la prédica, que, Pues- que le dé break a cada cual, Ay, que Dios lo Dios llama mío. para su ministerio. cada cual se ha llamado a su ministerio. Pues eso es lo que estoy diciendo. Juan. Entonces usted está provocando que este domingo menos pastores canten. Pues, Ay, Dios es mío. que alguien tenía que decirlo. Sí. Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que abrir esta caja de Pandora para poder discutir Tenía eso. que decir. Y Y se se dijo. Pues claro. ¿Sabes cuánta gente ahora mismo va en el carro diciendo amén? Amén, Ellos, sí. y llamando a los hermanitos de la iglesia, mira, ponte Nueva Vida. Sí. Ponte Nueva Vida para que escuche el tema, que está bueno. Comparte este segmento. Comparte el segmento, compártelo. Dito, Etiqueta a la pastora. Etiqueta al pastor, etiquétalo. Vamos a la gente. Hello. No, Dios bendiga. Buenos días. Oye, dos mujeres las que están. gozando y riéndome a todo lo que da. Qué bueno, ve, porque Porque me siento bien identificada. ¿Lo ve? Yo canto en un grupo de la iglesia. Ve. Yo soy la única vocalista de la agrupación. Y a veces cuando hemos ido a compromisos, que me toca mi parte de ministrar por las alabanzas, allá salta el evangelista Ve. o el que esté a cargo con un micrófono. Ve. Y a Y tú cantar. sabes lo que yo hice la última vez. Porque ¿Qué? el micrófono y dejé de cantar. Pues, Porque se escucha un revolú. por eso fue que yo traje los ejemplos. Entonces le está destapando una caja de Mira, Pandora. ella sí. se fue, ya se No, fue. está ahí. No, estoy aquí. Yo nunca he estado en tu iglesia, ¿verdad? Muchas veces. No. Muchas A mí veces. me encantaría que ella estuviese en mi iglesia. Ay, Yo qué amo lindo. cada vez que esta mujer habla No, palabras. no, es que tú no sabes de lo que verdad, estás mira, diciendo, yo nena. nada más hago montarme en el carro para salir a trabajar Oye. y lo primero que pongo es Nueva Vida. Ahí. Linda. Mira, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Qué linda, mi amor. Ashley. Yo me llamo Ashley. Ashley, escucha, tú no sabes lo que estás diciendo. Morema es una cosa en radio y eso, pero en persona. Sí. Invítala a cantar y tú verás. No, Sí. no hagas eso Dale, nunca. dale. Nunca hagas eso, nunca. Yo no sé qué me pasa a mí, qué me da con cantar en las iglesias. Pero muy mal, Morema, tú tienes que controlar ese impulso tuyo. Sí. Eso lo aprendiste, son malas costumbres que aprendiste con Lucky. Eso es todo. Eso Fue es Lucky, todo. fue culpa de Lucky, es Eso es verdad. todo.
Luqui canta, Luqui canta. Vamos a la otra llamada. Vamos a la otra llamada, vamos. Adelante. Hello. Yo sobrevivo al tema del COVID. No sé si a este. Hello. No sé si a este. Adelante. Ahí está, hello. Bueno, yo me identifico con ustedes y es muy cierto lo que están. Ustedes que ustedes son un palo, ustedes necesitan que ustedes siempre estén ahí. Ve. Ay, qué Yo me linda. identifico con ustedes porque a veces a mí me toca dirigir un momentito, las veces que me ponen que es de 500 años en 500 años. Entonces, los que siempre están cantando en la iglesia te empiezan a mirar como que dice, mira esta, se cree que es la mejor que canta, mira esta, Ve. que feo canta. Y te hacen daño, Ve, hacen claro. daño. Claro. Y, Ay, qué triste. y cuando Dios es un Dios de orden, está la prédica, están las alabanzas, está la administración. Inclusive, Moraima, gracias por esa palabra que me diste ayer, porque me puse a administrar a una persona en la iglesia y me dijeron que no tenía que hacerlo, que el distanciamiento social. Mire, si yo estoy cubierta con la sangre de Yes. Jesucristo. Yes. Yes. Ayer, Moreno, ¿tú estabas ayer aquí? Yes. No, pero estaba llevando una palabra. Ah, ok. Por las redes sociales o por esto. Ok, muy bien. Y cantando. Ay, Cantando ay. también. Muy bien, Voy muchas por- gracias, amiga. Muchas gracias por la llamada. Ve que mucha gente se ha sentido, Juan. Sí, no, ya veo. Nando se pone a. Él deja que Jessica cante, que ella canta súper lindo. Pues muy bien, ¿ve? Él toca la guitarra ¿Ve? y hace coro bajito, pero no es lead singer. ¿Ve? Esto es lo que es. No, Porque es hay- Jessica. allí los técnicos del sonido saben. Sí, Dice, ese vamos a otro ponerlo- que- eso, pero fíjate- eso sufre mucho también. Vamos a los ponerlo técnicos. bajito, sí. Técnicos, Pero sí. mira, un abrazo solidario a ella, porque el caso de ella es distinto, ¿verdad? Es como que. Claro. Tú sabes, como que se sintió un poco herida, ¿no? Claro. Mofada, pero así que Cuando usted le siga toca, cantando, se olvídese. sienten a veces que la juzgan porque Que la juzgan. Exacto, pero ese es otro tema. Usted eche para adelante, no Eche se pa'lante. preocupe por eso. Yo estoy recibiendo un mensaje de texto de tu pastor. No. ¿Eh? No. De su pastor, don Cefe. De manoteo. Porque tengo dos Eh. tengo manoteo y Manoteo, así se llama su pastor. ¿Cómo se Manoteo. llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? no, bueno, ese no me atrevo a decirlo porque Manoteo. No te atreves. Pero ¿quién? Dice, Espérate. soy el pastor de don Ceferino. Comunícale que está en disciplina por el tema de hoy. Ah, no. Ve, por eso es que esto, es que Nueva Vida lo escucha tanta Todo el gente. mundo, todo el Para. mundo. ¿Cómo se llama el pastor? Manoteo no lo Manoteo. conoce así. Manoteo, lo que pasa es que manoteo. Ajá. Manotea mucho. Eso es de Teodoro. No. Él le dice Sí, Teo sí, de sí, cariño. Lo que pasa es que Pero manoteo. él es el de Mateo, Manoteo. El No. Mano Teodoro. Manoteo. Manoteo. Lo que pasa es, déjame explicarte. Ajá. Lo que pasa es que Manoteo, antes de estar en el evangelio, como Gigi Ávila, que era fisiculturista, Manoteo era boxeador. Ah, manoteaba. Entonces, Manoteo. Este es Fernan. Fernan, tú. No puedo. Ya nos vamos, vámonos. Nos vemos el próximo lunes a 6:30. Este tema hay que tocarlo. Le comuniqué que está en disciplina. No, Tuvo gracias, Juan. consecuencia del tema Gracias, hoy. Juan. Gracias, Juan. Yo hablo con Manoteo y con la Saliste Junta. Y con la Tú Junta no hablo. quieres problema con Manoteo. No, chacho, con Manoteo yo no quiero tener problemas. Me pone postdata. Dígale, don Ceferino, que voy a seguir cantando los domingos. Ah, no, bebé. Coge esa. De nada Coge sirve uno esa. traer los temas aquí. No, pero nada, hablamos de eso después. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana aquí en el cemento de Don Ceferino por Nueva Vida 97.7 FM. Todos los lunes a las 6:30. Y llama a Don Ceferino para invitaciones al 450-1841. 450-1841. ¿Sabes dónde estaba ayer? ¿Dónde? En Fajardo. Mira qué En bien. bicicleta, en Fajardo. Estuve en Fajardo. bicicleta. Estuve en Ponce también esta qué semana. bien, qué bien, qué En bien. Ponce. ¿Y lavó la guayabera antes de ir para acá? No, esta no. Así lo usó de Fajardo para acá. Pero nena, tú no Ay, pagas el sí. agua en casa, tú no pagas el agua Eso ni no es pagas la... nada, eso no es nada. Fíjate, pero es que. Déjalo. Nos vemos el lunes a las 6:30.